Directos televidentes, qué placer estar con ustedes una semana más en este programa que le propone la Academia, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esto es Hablemos Derecho y como siempre, invitados de lujo, invitados para tratar un tema importantísimo, un tema determinante, del cual ya vamos a hacer un segundo programa, dada la necesidad de conocer sobre esta temática que muchas veces pasa desapercibida para el común de la ciudadanía, que es el derecho penitenciario. Habida cuenta que hace unos días tuvimos un importante seminario en nuestra universidad y de él pues hemos invitado a dos de sus más grandes baluartes, a dos de sus exponentes más importantes. Ellos son, si ustedes me permiten referirme a los pequeños currículos que traigo en mi celular, la doctora María del Mar Gallegos Ortiz, abogada, penalista, litigante del Estudio Jurídico Forcetti, docente universitaria de las materias de Derecho Penal, es máster en Criminología por la Universidad de Melbourne, en Australia. Mire usted, actualmente se encuentra cursando la especialización de Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar y tiene un curso de especialización sobre responsabilidad penal y compliance en Estados Unidos y la Universidad de Santiago de Compostela en España. Y por otra parte, tenemos la presencia del doctor José Baigorri, perdóneme, estimado doctor, juez de ejecución penal en La Rioja, Argentina, desde hace 10 años, docente universitario en la Universidad de La Rioja, como ya lo habíamos dicho hace un momento, socio fundador de la Asociación Argentina de Justicia de Ejecución Penal, máster en Derecho Empresarial en la Universidad Austral. De manera que nuestros invitados de hoy, con todos los méritos que les preceden, pues van a ser precisamente quienes tengan la prestancia y la capacidad de dilucidar esto. Mis estimados doctores, como quiero solicitarles desde ya, esto es un programa que lo ve todo el mundo, no solamente los abogados, de manera que tratemos de ser lo más prácticos para que el común de los mortales, aquel que nos escuche, el ciudadano de a pie, ese que no tiene ningún conocimiento de derecho, pues pueda ir comprendiendo aquello que comencemos a tratar el día de hoy. Nuevamente agradecerles infinitamente por su presencia y dar paso para el saludo inicial a usted, doctora María del Mar, en primer término. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad, el tema que nos reúne estos días, los días que han pasado, pues es un tema que es apremiante, ¿no? Un tema que lamentablemente en los últimos días, en los últimos meses en el país se ha venido viendo la crisis, o se ha venido sintiendo más la crisis penitenciaria con todos los problemas que han habido en la cárcel del Cerese de la Tacunga, en Guayaquil, en Manabí, todos los problemas que esto aqueja a nuestra sociedad. Es momento ya de hacer un alto como abogados penalistas, como jueces, magistrados, y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se da esta crisis, no? ¿Estamos tomando por el lado correcto o no estamos tomando por el lado correcto? Y pues yo creo que esa es una de las cosas que nos reúne y nos hace pensar y decir, parece que el derecho penal no está cumpliendo con su finalidad. El derecho penal tiene como finalidad disminuir, entre muchas cosas, una de las cosas que sería es disminuir la criminalidad, pero realmente estamos disminuyendo criminalidad. El tener índices más altos de presos, ¿significa que estamos realmente luchando contra la delincuencia o no? Entonces, eso sería una de las preguntas que realmente es importante responder. Y que les vamos a formular ya con detalle y a profundidad, luego de dar la bienvenida al doctor José Baigorri. Estimado doctor, desde su perspectiva y desde la visión argentina, y contrastando un poquito con lo que ya ha podido escuchar que ocurre en el Ecuador a lo largo del seminario en el que usted participó hace unos días en la Universidad San Gregorio de Portoviejo, ¿qué grandes diferencias encuentra y cómo ha vivido usted su experiencia desde la perspectiva argentina? Bueno, Alberto, muchas gracias por la invitación. Desde ya muy agradecido y muy complacido toda mi instancia aquí en el Ecuador por el recibimiento y la acogida particularmente de la Universidad de San Gregorio de Portoviejo. La verdad que he sido muy bien tratado y estoy muy complacido de estar aquí en Ecuador por primera vez. Espero que no sea la última. Bueno, sí, hemos estado tratando y trabajando estos temas atinentes a la actividad penitenciaria y he tomado conocimiento y he tomado también con mucha atención cuál es la realidad carcelaria ecuatoriana. Particularmente nosotros en Argentina venimos trabajando muy fuertemente sobre esto desde hace mucho tiempo. Hemos tenido ires y venir en relación a la legislación, pero bueno, tenemos hoy una legislación bastante fuerte, tenemos justicia de ejecución penal especializada y estamos trabajando muy fuertemente desde la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, donde intervienen distintos actores, jueces, defensores, fiscales,
y organizaciones que están comprometidas con la cuestión penitenciaria. A diferencia de Ecuador, creo que todavía Ecuador no tiene justicia de ejecución penal especializada. Entiendo que es una de las razones por las cuales está teniendo algunos de los inconvenientes que está teniendo. Y el otro gran inconveniente está dado porque entiendo también que la administración ha perdido el control sobre sus cárceles. Y allí también radica otro de los talones de Aquiles que Ecuador debería trabajar, que es particularmente tomar, volver a tomar el control de las unidades carcelarias y empezar a trabajar el orden, la disciplina, para poder empezar a trabajar la reinserción social real, ¿no? Muy gentil, doctor, gracias. Vamos con usted, María del Mar, si me permite tratarla de esa manera. Sí, por supuesto. A veces somos un poco confianzudos, pero en la medida de la amistad y de la gentileza que ustedes han tenido de acudir a la Universidad San Gregorio, me tomo estos arbitrios. María del Mar decía, por una parte está la sociedad exigiendo, ¿no es cierto?, que la ley, que el aspecto punitivo caiga sobre el ofensor, sobre aquel que comete un ilícito, máxime en la medida en que uno reciba el golpe de esa delincuencia en carne propia. Exige, pues, prácticamente que la ley del talión se institucionalice, el ojo por ojo, el diente por diente, que desde el Código de Hammurabi existe en la tierra para generar esta vindicta pública. Pero por otro lado está el preso, sus intereses, sus derechos, sus sentimientos, la situación en la que vive. ¿Cómo equilibrar, por una parte, la demanda social y por otro lado, este sentir del preso que tiene derechos y estos no le pueden ser conculcados? Bueno, realmente yo creo que de temas penitenciarios y de presos, realmente es un tema bastante sensible socialmente hablando, porque justamente la sociedad pide sangre, la sociedad pide venganza, que nunca más salgan de la cárcel. Pero realmente no tenemos que olvidarnos que los motivos que llevan a una persona a cometer ilícitos pueden ser tan variados como la enfermedad mismo, ¿no? Realmente, si no entendemos las causas por las cuales las personas cometen ilícitos, mal hacemos de pensar que todos merecen cárcel o que la cárcel es la única medida para la rehabilitación de las personas, cuando no puede ser así. Y claro, ¿qué es lo que deberíamos hacer, yo creo, como sociedad ecuatoriana, aparte de tomar nuevamente el poder sobre las cárceles? Y cuando digo el poder o el control, no significa de una manera retributiva y de una manera represiva, sino una manera de que realmente vea a los privados de libertad como seres humanos, como lo que son. No porque perdieron su derecho a la libertad, significa que han perdido su categoría de ser humano. Así es. Y el castigo ya es la pérdida de libertad, no las condiciones en las que viven las personas dentro de las cárceles. Entonces, primero, yo creo que una de las soluciones es tener, he venido diciendo esto a lo largo de un buen tiempo, un instituto de criminología independiente en el país. Ninguna universidad lo tiene, ningún sector del Estado lo tiene, pero que sea independiente, ¿no? Que me dé estadísticas reales de lo que está pasando, ¿no? Porque puede ser que lo que tenemos es una percepción de inseguridad en el país. Como puede ser que sí es real la inseguridad del país, pero necesito, para yo saber cómo reaccionar, necesito saber la verdad y sentar mis bases de política criminal sobre algo real. María José, y la necesidad de jueces penitenciarios, que en este momento no los tenemos, se ha universalizado, el juez penal y el juez penitenciario están en la misma persona y eso es inconcebible. Es inconcebible porque yo creo que los 3 grandes libros que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, pues el que más especializado debe estar es el juez de garantías penitenciarias. Ya el juez penal se encarga de toda la parte dogmática, de la parte de sentencias, de analizar el nexo causal, etcétera. Pero el juez de garantías penitenciarias, y aquí el doctor nos va a decir, yo creo que es algo tan un mundo tan aparte, tan unido y tan aparte a la vez, porque ya responde a lo que decimos en criminología, a una intervención terciaria, es decir, a un punto después de haber cometido el ilícito, ¿no? Entonces, realmente debemos trabajar como ecuatorianos, primero, no solo en hacer efectivo lo que ya reconoce la ley, es decir, ya la ley ya reconoce que deberíamos tener jueces de garantías penitenciarias, pero no lo hemos desarrollado, es casi que letra muerta. Entonces, claro, hoy día hablábamos en la mañana con algunos de los colegas, decíamos, el mismo juez penal aquí es el que se encarga de ver el tema de la reparación integral, cuando debería ser otro juez, y el juez tiene demasiada carga como dedicarse a este otro tipo de temas. Definitivamente. José, ¿la rehabilitación es posible? ¿Es acaso esta la primera misión de la sociedad? Reinsertar a aquel que en algún momento falló, se equivocó o simplemente cometió
un error en términos jurídicos y fue sancionado. Entonces, ¿hasta dónde usted cree que la rehabilitación sea un hecho posible, factible y que debamos encargarnos de ejecutarlo? Bueno, los jueces de ejecución penal empezamos a trabajar a la persona. O sea, más allá de que debemos ejecutar una condena sobre la cual pesa sobre esta persona, empezamos a buscar cuáles han sido las causas o las razones por las cuales esa persona comete un delito. Y a partir de allí empezamos a revalorizar a esa persona. Y nosotros desde una perspectiva, digamos, desde fuera, pero es esa persona la que tiene que empezar a tomar conciencia de que primero es persona. Segundo, que la sociedad no es su enemigo, porque muchas veces el delito es como represión de esa persona frente a ese aislamiento, digamos, ya sea por hacinamiento, falta de educación, son víctimas de abuso, digamos. Doctor, ¿el hombre es culpable o la sociedad es culpable aún más? Yo creo que la sociedad, el delito es producto de la sociedad. Y nosotros mismos nos estamos, digamos, de alguna manera condenando porque decidimos cada vez reprimir más fuertemente aquellos bienes jurídicos que deseamos tutelar. La vida, la propiedad y la integridad sexual de las personas. Eso empezamos a conformar penas más fuertes, más duras, para tutelar esos bienes jurídicos. Y bueno, ¿y qué está pasando? Pero no buscamos cuáles son las causas reales del delito. A veces yo recibo mi juzgado y empiezo a bucear sobre esas personas. Y cuando empezamos a indagar, no somos psicólogos, pero ¿Pero alcanza el juez a penetrar en la individualidad? Sí, cuando estamos permeables y somos capaces de poder hacerlo y tenemos los espacios para poder hacerlo. Y a veces empezamos a buscar y son jóvenes. La mayor población carcelaria que tenemos va entre los 18 y 25 años. Todos ellos con abusos de drogas. Claro. Víctimas también de abusos sexuales, víctimas de represión familiar o violencia familiar. Claro. Deberían tener todos los juzgados un psicólogo jurídico. Pero quizá. por supuesto que todos los juzgados tienen que tener un equipo interdisciplinario. Claro. Y la mayoría de los juzgados no lo tienen. No, bueno, entonces empezamos a bucear cuáles son. Y escuchamos a jóvenes que dicen, yo he entrado a las drogas porque yo soy adoptivo y yo veía que a todos los chicos en la escuela mi mamá no me daba un beso como a todos los niños que despedían cuando entraba al colegio. Escuchamos, yo estaba en la escuela de fútbol, era una promesa de fútbol y mi mamá no me sacó y me trajo. Claro. Y en represión a eso yo entré en las drogas. Yo era un niño feliz hasta que me abusó un primo y recién se lo pude decir a mis padres a los 16 años. O sea, empezamos a buscar y empiezan a salir esas causas. Y uno dice, ¿pero por qué nadie lo vio esto antes? ¿Por qué recién, es un problema de vieja data. Por supuesto. ¿Por qué recién después de que pasó por todo el sistema penal, un desgaste jurisdiccional también impresionante, un gasto para el Estado, claro, para recién poder empezar a ver qué le pasó a esa persona? Y es allí donde empieza a trabajar el sistema carcelario para poder reinsertar. Y cuando le transmitimos a ese individuo que tiene valores, que tiene derechos, que solamente está conculcada su libertad ambulatoria, porque la sentencia no restringe ningún otro derecho, y que tiene vías de gestión, y que tiene alternativas de reeducarse, que tiene posibilidades de tratar sus adicciones, y que después puede salir a la sociedad, cuando lo convencemos, lo trabajamos, tratamos de sacarlo adelante, vuelve a la sociedad y la sociedad lo vuelve a rechazar, lo vuelve a aislar. Entonces, y el Estado tampoco lo contiene. Entonces, es allí donde el Estado tiene que empezar a trabajar con programas postpenitenciarios para que tenga una continuidad toda esta reinserción que se hace en, digamos, intramuros. Pero bueno, los jueces de ejecución penal tenemos ese trabajo, pero el Estado también de alguna manera tiene responsabilidad en poder acoger a esas personas que han sido rehabilitadas. José, muy gentil. Es momento de hacer una pausa. Nuestro señor director nos indica que nos vamos a importantes anuncios institucionales. Por favor, no vaya usted a cambiar de canal. Esto es Hablemos Derecho, un programa de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. Pausa y volvemos.
Inicio de espacio publicitario. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los tres procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, frente al uso y consumo de sustancias, ofrece ayuda profesional tanto en el área de medicina, trabajo social y psicología. Ante la presunción de promoción, comercialización de sustancias sujetas a fiscalización, la Universidad San Gregorio de Portoviejo te facilita que asistas al rectorado de la institución para que tomen medidas las autoridades competentes. La comercialización y el consumo de sustancias es un problema social que está afectando a familias ecuatorianas y como universidad nos comprometemos a trabajar hacia un mejor estilo de vida. Mira a tu alrededor, no harán falta palabras para decir cuán importantes son tus objetivos. Entregar cada minuto de estudio con la idea de ser el mejor es la constante de todos mis días. Dedicación, esfuerzo y confianza son la clave para llegar al éxito. Y es que me siento preparado, siento mis ganas de salir al mundo y mostrar lo aprendido. Hoy estoy decidido a comunicar mis sueños. Hoy estoy seguro de decir que este es mi lugar, porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Fin de espacio publicitario. Estimados amigos, ya con ustedes nuevamente para el segundo segmento de Hablemos Derecho. Este programa que, como usted ya lo conoce, es formulado por la Universidad San Gregorio de Portoviejo, programa que tiene ya una larga data. Estamos en nuestro 5º año consecutivo de emisiones y contando con su generosidad, ya que usted es quien nos permite ingresar a sus hogares con este contenido jurídico que a usted le resulta seguramente tan útil en la vida cotidiana. Y hoy estamos hablando de la realidad penitenciaria en este segundo programa. Y habida cuenta de aquello, en el programa anterior, María del Mar, formulamos una pregunta que yo quiero también hacérsela a usted. El problema penitenciario existe desde hace mucho tiempo. Es una realidad inminente. Si nosotros vemos el tema de las cárceles decimonónicas, la cuestión era terrible. Más aún si viajamos a la época de la Inquisición y cuando aún se utilizaba el maleus maleficarum para juzgar a brujas y no brujas. Entonces las cosas eran realmente terribles, con mecanismos de tormento, etc. La cosa ha estado allí siempre, pero un poco invisibilizada. Pero ahora, a través de las redes sociales, a través de este contexto mediático en el cual vivimos y con el cual resulta inmediato el acceso a la información, de pronto las cosas se han expuesto, han tomado luz. Y en esa medida comenzamos a hacer introspección sobre aquellas. Entonces, ¿cómo leer esta nueva forma de visualizar la problemática carcelaria versus un largo historial de grandes privaciones que los reos y más que nada los privados de la libertad en términos generales han tenido? Ya lo decía el doctor hace un momento, ¿no? El problema es que solo nos enfocamos o simplemente pensamos que la cárcel es el último punto de la cadena de la justicia criminal, cuando ya el doctor lo ha mencionado, ¿no? Que hay que trabajar sobre políticas postpenitenciarias, pero también hay algo que es cierto, que hay que trabajar en políticas de prevención. Entonces, realmente hemos visto, claro, desde el Código de Hammurabi, ¿no? Ojo por ojo, por diente, hemos pensado que la pena tiene que ser retributiva, netamente retributiva, cuando realmente las personas que están en la cárcel, digamos una persona que roba con fuerza, 5 años dentro de la cárcel, y si esa persona sale a la sociedad nuevamente después de los 5 años, y la persona regresa a su infraestructura social o familiar, en donde tengo papá y mamá que son alcohólicos y que no tienen trabajo, en donde tengo un hermano menor que no tiene nada que comer, ¿creen que esos síntomas
años, por más pensando que la rehabilitación es 100%, ¿podrá esa persona realmente encontrar una oportunidad de trabajo? Muy difícil, porque el estigma social de ser un ex convicto es pesado, es muy pesado. Entonces, claro, el problema es que esa persona, por más que haya pasado 5 años y que haya tenido una rehabilitación de calidad, va a tener a su hermano menor muriendo de hambre. Entonces, muy probablemente va a cometer ilícito nuevamente. Entonces, siendo así, que lo que se tiene que trabajar y por qué este tema de la cárcel no ha funcionado es porque no trabajamos en las causas de prevención, en la prevención. Y las políticas de prevención no existen en el país. Y esto, lo que tú decías hace un rato, cómo esto se ha visibilizado, pues sí, es momento, yo creo que no se ha visibilizado lo suficiente aún. Así es. Porque con todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses en el país, debería estar más visibilizado para que ya crea un pánico moral de tal magnitud que realmente ya empecemos a exigir cambio. O lo vemos, pero somos impávidos. Hay una falta de conciencia total para asumir esto que nos compete a todos. Pero por supuesto, porque vemos que el criminal lo vemos como desecho. Así es. Como un gran basurero en donde desecho a las personas y por lo tanto yo no me siento empático con esa persona porque veo que es un problema muy alejado. Cuando es mentira, es un problema tan real que como sociedad tenemos que aprenderlo con H intermedia. Así es. Para que realmente veamos que es una cosa que nos aqueja a todos. Y que si no actuamos, eso es transgeneracional. Si no nos dedicamos a trabajar en derecho penitenciario, en los privados de libertad, eso simplemente es una bola de nieve. Los ecuatorianos tenemos un axioma terrible, que si no me toca a mí, no me compete y no hacemos nada. Y peor con los privados de libertad, porque ellos son los delincuentes, los malos, los que tienen que arder en la hoguera, porque realmente pensamos que son personas malas. Y que nacieron malas, casi que lombrosiano el asunto. Exacto. Sí, entonces, delincuentes natos. Nato, casi. Entonces, a mí nunca me va a pasar. Cuando nos damos cuenta que hay una gama tan grande de delitos, que o todos nos vemos envueltos alguna vez en algún delito, o alguien cercano a nosotros. Y ahí es cuando decimos que injusta es la sociedad. Hasta eso solo lo vemos como un desecho, una escoria de la sociedad. Y bajo un principio de que todos hemos delinquido alguna vez, que me parece absolutamente cierto. ¿Quién no ha comprado un CD pirata? ¿Quién no ha accedido a una información de Internet cuyos derechos de autor no se han pagado? Y en esa medida todos somos delincuentes quizá de pequeña monta. Estimado Francisco José, ahora sí hago la corrección hecha en el intermedio. El doctor ha tenido la bondad de decirnos que su nombre de pila es Francisco José. Yo estaba llamando José, pues ahora sí, hecha la corrección. Continuamos con eso. Estimado Francisco, yo pienso que uno de los íconos que permiten que luego se comience a mirar la cuestión del preso desde otra postura, son los 27 años de prisión de Nelson Mandela. Correcto. Maldiva para su gente. Y en esa función se han creado estas famosas reglas Mandela, un poquito para nuestro público, para que las conozcan, para desarrollar estos criterios básicos que deben ser tenidos en cuenta, para que el preso siga siendo ese ser humano que nunca debe dejar de ser. ¿Qué son estos principios de Mandela, estas reglas de Mandela, por favor? Las reglas de Mandela son principios que han instituido las Naciones Unidas. En realidad, esto son las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de Naciones Unidas, que han sido sancionadas en 1955 y reformuladas ya en 2015. Llevan su nombre en honor a él, puesto que se revaloriza su lucha y todos sus años de prisión. Y como, digamos, la última revisión que se hizo en 4 reuniones, se hizo en Ciudad del Cabo, es allí que se decidió que en honor a esta persona que ha luchado tanto y bregado por los derechos de las personas privadas de libertad, lleven su nombre. Bueno, se ha reestructurado las reglas mínimas, se han trabajado, son 122 reglas, se han modificado y reestructurado. ¿Cuáles son las fundamentales, por favor, para nuestro público? Se han modificado el 35% de ellas y las fundamentales son, las primeras es revalorizar a la persona que tiene la dignidad humana de la persona, es decir, el privado de libertad sigue siendo persona y conserva todos los derechos inherentes a ella y, por supuesto, todos los tratados internacionales y las garantías que conforman a la persona humana.
De allí en más, los principales 9 ejes temáticos han sido trabajar sobre los derechos fundamentales de las personas, lo que tiene que ver a la gestión penitenciaria, todo lo que es el régimen disciplinario, todo lo que inherente a las cuestiones de salud, atención médica, todo lo que tiene que ver a la tortura, malos tratos y la investigación de muertes producidas dentro de las cárceles, lo inherente a la capacitación y especificidad en relación al personal penitenciario, todo lo que es atinente también a la forma de idiomática que se maneja dentro de las cárceles. O sea, empezamos a trabajar el tema de tratar a la persona del interno no como un reo, no como un recluso, no como una cosa, sino como persona, con su nombre, como interno, como persona que está transitando simplemente una condena para su rehabilitación. El respeto a la persona humana es, digamos, lo que centra a las reglas Mandela, y es allí donde vemos que digamos, se ha trabajado, y los estados que han signatarios de las Cartas de las Naciones Unidas, bueno, si bien es cierto, estos son principios básicos que generan un piso para que las legislaciones, los estados reformen sus legislaciones o ajusten sus legislaciones, esto no hace, digamos, responsable al Estado de manera directa, sino es lo que nosotros llamamos soft law, que son recomendaciones y donde trabaja el principio de buena fe de los Estados, que si no cumplieran con estas reglas... Y esa buena fe no siempre está presente. Claro, si no cumplieran con esto, pierden credibilidad como Estados. Entonces los Estados tienen que ajustar sus derechos. En el caso de Argentina, lo que ha sucedido con la reforma constitucional de 1994, hemos elevado a rango constitucional una serie de tratados, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, donde ya tenemos incorporado como derecho interno a través de una ley. Entonces es norma obligatoria para todos los jueces que, como tenemos un control de constitucionalidad difuso, todos los jueces tenemos la obligación de hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y hemos acatado también en Argentina el proceso contencioso de la Corte Interamericana, así que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para el Estado argentino. Entonces, desde esa perspectiva, en Argentina venimos trabajando muy fuertemente con el tema de constitucionalidad y convencionalidad. Muchos de los fallos de los jueces de la Justicia de Ejecución Penal y de la Corte Suprema, en definitiva, se han basado en los tratados internacionales y en el plexo normativo de la Constitución. Muchísimas gracias, Francisco. María del Mar, luego de lo que nos ha dicho nuestro amable contertulio, vemos que las reglas no son obligatorias, que las reglas pues no tienen una capacidad de imponerse dentro del entramado social. ¿Puede ser acaso que este no cumplimiento haya dado origen a esta crisis penitenciaria que el Ecuador vive y que no sé si fue declarada con las características técnicas que debió haber sido hecha, pero que sin embargo está allí y que tenemos que encontrarle una solución? ¿Estamos cumpliendo en qué medida y hasta dónde la crisis se debe a ello? Bueno, lo que dice Francisco José es cierto, ¿no? El tema de la convencionalidad y el tema de la Constitución, y nuestra Constitución reconoce el tema de derechos, las convenciones de aplicación directa cuando se trata de derechos humanos. Creo que falta muchísima capacitación a nuestros judiciales y a los abogados también en libre ejercicio sobre el tema de convencionalidad. Somos muy legalistas al tenor literal de lo que dice nuestra normativa interna y nos olvidamos del texto internacional o del texto de derechos humanos, ¿no? Yo creo que eso es uno de los errores que ha cometido el país, es capacitación. Por eso lo que se hizo en la Universidad San Gregorio, este curso de capacitación, de recordar, yo creo que es más un tema de recordar a nuestros judiciales, a nuestros servidores públicos, que está ahí los derechos penitenciarios, solo que nos hacemos los ciegos ante los derechos penitenciarios. Otra cosa que es cierta es, vamos desde temas muy sencillos como por ejemplo la infraestructura de las cárceles. Vamos a temas de género, infraestructura, no podemos tratar a los presos hombres al igual que las presas mujeres, pues las necesidades son distintas y por lo tanto la infraestructura debería ser distinta para mujeres que para hombres. Entonces nos olvidamos de todos estos derechos que tienen las personas justamente porque no María del Mar, ha sido la academia aplicado. debería ser un mea culpa en el sentido de que dentro del pensum de estudios no existe pues la enseñanza del tema penitenciario. Casi ninguna universidad
Exacto. que yo conozca, Sí. al menos, trata estos temas. Ayer, en un programa que tuvimos la oportunidad de hacer, la doctora Jimena Rodríguez nos había hecho notar este partido. Y a mí me parece que esto es determinante. ¿Hasta dónde la academia debe comprometerse también para iluminarnos, para ilustrarnos desde las primeras etapas y que luego podamos entonces generar pues los mecanismos reales que puedan aportar? Es muy cierto, ¿no? Yo soy docente universitaria y realmente lo que hacemos es damos conceptos y fundamentos del derecho penal que abarca teoría del delito, la parte dogmática, entramos a delitos en particular, pero nadie se preocupa de estudiar ejecución de penas. Realmente pasa la ejecución de penas como por ahí volando, bueno, la ejecución de penas sirve para esto, para A, B y C, pero nadie se pone a estudiar realmente qué es el tercer libro del Código Orgánico Integral Penal. No hay una materia específica dentro de las mallas curriculares que estudie ni ejecución de penas, mucho menos criminología. En el país no tenemos una carrera de criminología de pregrado, no tenemos una carrera de criminología de posgrado y no tenemos ni siquiera materia dentro de la malla curricular. Entonces sí hay un mea culpa desde la academia en cuanto a aspectos penitenciarios. Debería haber especialización quizá en los abogados en el tercer nivel, desde allí ya asumir, ¿no es cierto?, este rol. Por supuesto, debería haber una especialización porque tenemos jueces penitenciarios o jueces penales que realmente creo que se les complica mucho el trabajo al llegar a esa posición porque nunca han tenido pues el recorrido desde la academia para entenderlo y ya en la práctica es otra cosa, ¿no? En la práctica pues la realidad es otra y realmente yo creo que complica el momento de poder ejecutar política criminal sobre planes de ejecución penitenciaria. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Francisco, yo digo que no hay la conciencia, ya lo habíamos anotado hace un momento, que nos falta que cada uno de nosotros aporte desde su visión. ¿Cómo debe aportar el juez en sí? La figura del juzgador muchas veces es visto como un verdugo. Y ese rol del verdugo tiene que acabarse dentro de la administración de justicia. Entonces, ¿cuál debería ser el rol? ¿Cuál debería ser? No cuál es, sino cuál debería ser, en términos más bien deontológicos, para aportar también en este renglón del que estamos tratando. Bien, Alberto. O sea, el juez de ejecución, más allá de ser un juez, de ser un abogado y técnico en la materia, tiene que tener una sensibilidad social muy, muy especial. Yo siempre digo estas cosas. La cárcel se percibe con los 5 sentidos. Así es. Y no se puede percibir desde un escritorio o desde la distancia. El juez de ejecución penal tiene que estar también permanentemente dentro de la cárcel. Tiene que visitar la cárcel y no ir a avisar 2 o 3 días antes para que le organicen un tour donde le muestren todo lo bonito y no pueda ver la realidad carcelaria como es. El juez tiene que poder entrar en el momento que lo desee, en el momento que sea necesario, de manera intempestiva o de manera anunciada, pero tiene que entrar. La cárcel se percibe con los 5 sentidos. Usted tiene que ver lo que está pasando. También se percibe con el olfato. Si usted percibe malos olores en la cárcel, los olores de la cárcel, mire, yo no quiero ser muy figurativo, pero los olores de la cárcel son muy característicos y no se van. No se van. Usted tiene que percibir también con el gusto, ir a la cocina, ver qué comen esas personas. Las personas que tienen necesidades especiales de alimentación también tienen que tener una comida digna, decente. Los penales tienen que tener nutricionistas, tienen que tener médicos, porque hay personas que están privadas de libertad con enfermedades crónicas como diabetes que necesitan, además de la medicación, una comida especializada. Usted tiene que escuchar lo que dicen los internos, lo que dicen los guardias cárceles. Usted tiene que escuchar lo que está pasando, lo que dicen los familiares. Tiene que escuchar. El juez tiene que estar permeable a eso, ¿sí? Y además tiene que tocar, porque el juez tiene que tocar a ver si está sucio, si está húmedo, cómo están los cáteres, los colchones, cómo está el pabellón en general. Entonces el juez tiene que tener una sensibilidad social y para eso tiene que estar capacitado. Tiene que estar especializado y tiene que tener un equipo, vuelvo, interdisciplinario que lo asista de manera adecuada. Asistentes sociales, abogados, psicólogos, psiquiatras, porque la realidad carcelaria va mucho más allá del derecho. Totalmente. Estimado
José, nos vamos a una pausa. Nuestro director nos ha indicado que es tiempo de irnos a estos cortes institucionales en los cuales les mostramos los derroteros por los cuales camina su universidad, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio. Pausa, volvemos. No vaya usted a cambiar de canal. Temas interesantes, como siempre, en este programa. Inicio de espacio publicitario. El consultorio jurídico da el servicio de lo que se trata, todo lo que se trata de niñez y adolescencia, lo que es alimento. También tenemos lo que es divorcio de mutuo consentimiento. Tenemos movilidad humana, también un departamento de movilidad humana, donde damos ayuda a los refugiados que no tienen cómo hacer su requisito ante la Defensoría Pública. Si se pone en contacto el estudiante con el usuario, cuál es el problema, de ahí se vislumbra el hecho, la necesidad de poder solucionar el problema, digamos, que tenga, digamos, la persona interesada que recurre, digamos, a este consultorio jurídico. Bueno, nosotros tenemos un horario de atención de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde. Durante todo ese tiempo prestamos la asesoría y el patrocinio dentro de un programa. Somos parte de una red y de un sistema de protección integral de derechos donde la Universidad San Gregorio de Portoviejo asume esa defensa de atención prioritaria mediante un proyecto presentado en octubre del año 2015. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad. Es legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio contabilidad y auditoría, porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Fin de espacio publicitario. Amables televidentes, tercer segmento de su programa Hablemos Derecho. Programa de la carrera del mismo nombre, obviamente, la carrera jurisprudencial, la carrera de Derecho de su universidad, la universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Estamos conversando con nuestros amigos expertos en el tema el día de hoy, tanto María José cuanto Francisco José, para dilucidar qué podemos hacer, cuál es nuestro rol, la academia, los profesionales, los juzgadores, porque todos estamos involucrados en esto que debe ser un objetivo básico, reconocer los derechos fundamentales de aquel que está privado de la libertad. Sin embargo, fuera de cámaras, dialogábamos con los directos amigos y encontrábamos que hay una razón fundamental. Uno, para el hacinamiento carcelario, para esta falta de división entre quienes cometen cierto tipo de delito u otro. Lo mismo está el ofensor menor que se robó una gallina con el asesino contumaz, cohabitando en un mismo patio, en un mismo espacio. Entonces hay cosas terribles. Entonces, estimada María del Mar, lo principal sería, tomando las palabras de Francisco José, ¿debemos encarcelar todo? No debemos encarcelar todo. Hay legislaciones que no encarcelan cuando son delitos menores de 5 años, delitos menores de 3 años. Tenemos delitos que no deberían estar las personas dentro de la cárcel porque simplemente no se va a alcanzar una rehabilitación social. Vamos a ver los delitos culposos. ¿Realmente te va a dar esa rehabilitación, esas habilidades, esas capacidades dentro del centro penitenciario para poder salir y reinsertarse? Pues hay que pensar bien en eso, ¿no? Más ahora
tenemos tanta sensibilidad con las redes sociales, si es que me calumniaron, bueno, calumnia sí es un tipo penal, pero si es que me faltaron al buen honor, a la reputación, y empezamos a castigar todo, ¿no? En Quito está ahorita sonando el tema de aumentar las penas por maltrato animal. Entonces, es como que no se entiende que el aumentar las penas no va a ayudar a la disminución, no es un disuasivo per se. Tanto, al contrario, me está echando la pelota a un problema mayor, que es el hacinamiento penitenciario y a la crisis penitenciaria. Entonces, definitivamente no todos los delitos pueden ser, deben tener como punto fin la pena privativa de libertad. Y recordemos que nuestro Código Orgánico Integral Penal, además de eso, también tiene las penas no privativas de libertad, que no son tomadas en cuenta por los jueces. No son tomadas en cuenta por los jueces. Todo es pena privativa de libertad. Entonces, es impensable solicitar como abogados en libre ejercicio una pena no privativa de libertad. ¿Será que los jueces tienen miedo de no fallar con cárcel? Yo creo que sí. Yo creo que la presión mediática, la presión social, la presión de los organismos de control realmente cuestionarían mucho el no aplicar una pena privativa de no aplicar una pena privativa de libertad. ¿El Estado mete mano en la justicia? Yo creo delicado que no. el Sí, tema. delicado el tema, pero lo que sí es cierto es que hay mucha presión, yo creo que incluso desde lo mediático, ¿no? Desde lo mediático. Un juez, en el momento en que tenemos casos de conmoción popular, pues ya no es tan libre de decidir. Ya Pero no tuvimos tiene un tanta presidente decisión. que dijo, le vamos a meter mano a la justicia, y la metió, y lo dijo públicamente. Lo dijo ante las cámaras, lo dijo en las redes, lo dijo en todas partes. ¿Cómo podemos entender declaraciones de este tipo? Totalmente. Yo creo que uno de los grandes problemas que también se ven en la crisis penitenciaria es el factor político. Y bueno, no hay que alejar el derecho penal de lo político. Está unido. El derecho penal es un reflejo de la moral, de la historia, de la agenda política del momento. Y tal vez esa es la herencia que tenemos del gobierno pasado y de muchos otros gobiernos, ¿no? Todo depende, habría que sentarnos a analizar cuál fue la política criminal en el gobierno de León Febres Cordero, fue la política criminal de Rafael Correa, y ver y hacer un análisis real y ver qué pasó en el sistema penitenciario con el uno y qué pasó en el sistema penitenciario con el otro. Pero eso no lo hacemos, no lo hacemos. Y por supuesto, otro de los factores que influyen muchísimo en la crisis penitenciaria es la corrupción. Corrupción, tanto judicial, desde el sector privado, y corrupción desde el sector público. Claro, ¿no? pasa por los guardias, pasa por todo el mundo, hay una larga cadena todo el mundo. Y claro, si nace la corrupción, bueno, ahí hace parte de la idea de que las cárceles son espacios criminogénicos, ¿no? Pero, y nadie también, hablamos de los privados de libertad, pero tampoco le ponemos mucha atención a los funcionarios de una cárcel, ¿no? Su realidad también es fuerte. Y también está privado de libertad de alguna manera. Exactamente. O sea, el otro día yo estaba un guardia que no puede tener un arma, por ejemplo, ¿cómo responde ante un mitin? ¿Cómo responde ante un ofensor que quiera matarlo? Hay cosas que son complicadas. ¿Quiénes escuchan sus necesidades también? Claro, o sea, escucharle a Francisco José decir, bueno, el juez tiene que ir, sentir, oler, es muy, Sí, yo creo sí, que es muy de acuerdo. José, hay que oler, hay que palpar la realidad. Y yo creo que eso falta muchísimo a los judiciales de aquí. Demasiado, porque se deshumanizan, nos deshumanizamos, ya todos los días escuchar las mismas historias, las realidades, y hay un punto en donde ya te alejas de esa realidad, pero si es que no vas y haces estas visitas reales y no de las fotos de... María del Mar, permíteme pasar la bolita a Francisco José. Él mismo, y entre bastidores, generó la pregunta, y ahora se la paso a él. ¿Encarcelar todo? No. Yo creo que no es la solución encarcelar todo. En macro, creo que lo que no hay que perder de vista es que la política de persecución criminal no puede estar apartada o escindida de la política carcelaria. Tiene que ser, la política carcelaria tiene que ser parte de la política de persecución criminal. Porque allí es donde vamos a encontrar las respuestas a lo que queremos perseguir. Y lo que queremos resocializar, y cómo queremos reinsertar, y cómo queremos evitar la reincidencia, en definitiva. Que ese es uno de los fines de la pena, evitar la reincidencia y la conciencia social para que nadie vuelva a delinquir. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos que buscar en primera medida. No podemos encarcelar todo tipo de delitos. O sea, no se pueden encarcelar delitos menores. Tenemos las cárceles llenas de personas jóvenes que han cometido por primera vez delitos menores, hurtos simples, robos simples, y eso es la mayoría con problemas de adicciones. No se puede encarcelar todo. Tampoco tenemos una política especializada en materia de delitos contra la integridad sexual. Eso hoy tenemos que tener en consideración que son delitos que agravan mucho a la sociedad. Los delitos de
con arma, bueno, son delitos que generan también sensación de inseguridad. Bueno, entonces persigamos ese tipo de delitos, veamos qué vamos a hacer, por qué se están produciendo esos delitos. En la Argentina hoy hay una gran impronta por la falta de trabajo, lo que está sucediendo con la situación económica. Bueno, entonces eso tenemos que trabajarlo. Y no es una solución el encarcelamiento y meterlos al sistema judicial para luego ¿qué hacer? O sea, estamos estigmatizando la pobreza de alguna manera. Entonces eso también tenemos que ver, todos los actores sociales tenemos que estar involucrados en eso, no solamente la justicia. Y por otro lado, tampoco se puede, como pasó en Argentina, hicimos un retroceso legal a raíz de un par de hechos criminosos que llamaron mucho la atención y el clamor popular pidió a los legisladores el cambio de legislación donde se impide acceder a los beneficios carcelarios como la libertad condicional a los delitos graves. Entonces estamos llenando las cárceles por un lado y por otro lado la puerta de salida de las cárceles se está achicando. Entonces no hay institución carcelaria suficiente para albergar semejante cantidad de presos. Claro. Entonces cada vez vamos a necesitar cárceles más grandes y bueno, sistemas judiciales mucho más grandes, mayor presupuesto del Estado y en definitiva, claro, ¿qué es lo que va a suceder? Francisco José, y por otra parte el populacho grita. Totalmente. Que las penas se endurezcan, cadena perpetua, pena de muerte. Que se pudran en la cárcel, te dicen. Claro, que se pudran en la cárcel, porque nuestros derechos están primeros. Yo digo una cosa, estimados amigos, ¿será acaso que nuestra sociedad está utilizando elementos disuasores? Hablamos de los derechos de los animales que están muy bien, los derechos de la naturaleza que están muy bien, pero los superponemos a los derechos humanos. Sí. ¿En qué medida esto es lo que nos está afectando, Francisco? Creo que no estamos, digamos, hoy poniéndonos como principales actores de la sociedad. O sea, estamos olvidándonos y estamos trabajando de los derechos humanos. Y estamos en una ley de la selva, o sea, nos estamos dividiendo entre los buenos y los malos. Somos todos personas. Si a una persona cometió un delito, bueno, pues bien, que pague como corresponde. Pero tampoco estamos viendo que hay soluciones alternativas al aprisionamiento. Tenemos soluciones. Hoy tenemos la justicia terapéutica, la justicia restaurativa, tenemos los medios alternativos de resolución de conflictos. No estamos teniendo en cuenta a la víctima del delito. O sea, recién aparece la víctima del delito en la última etapa del proceso cuando se la consulta para el otorgamiento de algunos beneficios. Pero nadie en todo el sistema procesal le preguntó cuál era la extensión de su daño. Así es. ¿De qué manera podía repararse el daño producido por el delito? Entonces, también no estamos escuchando a la víctima del delito. Y esa falta de escucha ahí en ese actor principal del delito, la víctima del delito, es que no estamos generando la paz social que necesita, que en definitiva busca el derecho. En definitiva. María del Mar. Hemos estado conversando sobre diferentes aspectos de esto que se nos ha olvidado a ratos. Que el preso tiene derechos, que es una persona, que es un individuo, que es un ser humano. Y habíamos tocado hace un instante algo en lo que yo quisiera que tú profundices. Es el tema de la separación por categorías, que cuando se hizo la declaración esta de Ginebra fue uno de los principales puntos y que sin embargo a nadie parece preocuparle cómo podemos mezclar ese delito básico, incidental o accidental incluso a veces, incluso preterintencional en alguna instancia, con otro que ya es pues reiterativo, que es permanente, que es de tracto sucesivo. ¿Hasta dónde este es uno de los elementos que mayormente influye en que las cosas estén como estén? Sí, realmente faltan un análisis minucioso de por qué cometieron el ilícito las personas. Entonces se les pone en un mismo saco quien mata y quien ha producido la lesión al bien jurídico vida, todos pueden ir al mismo pabellón, ¿no? Cuando no necesariamente es así, pues no resulta lo mismo que sea un médico que realiza un homicidio culposo por mala práctica profesional que una persona que realmente ha cometido sicariato. Sin embargo, nuestras cárceles, y otra vez, el tema de corrupción. Entonces nuestras cárceles no separan como deben separar, no hacen un estudio de, por ejemplo, si es que las personas realmente tienen un problema de psiquiatría, si tienen un problema, una enfermedad, un problema psicológico, que estas personas deberían incluso tener otro tratamiento, porque realmente si es que tienen un problema psicológico significa que tienen un tipo de enfermedad y por lo tanto tienen que ser tratados como una enfermedad, más no como y separados del resto de población penitenciaria, ¿no?
El populismo penal. Últimamente en el país el populismo penal cada vez toma más espacio, ¿no? Tenemos a Nebot, que recién pasó la propuesta de ley a la Asamblea, diciendo justamente lo que tú decías. No demos, y no sabía que en Argentina era así, pero no demos beneficios penitenciarios a los violadores, no demos beneficios penitenciarios a los asesinos, y hizo todo un listado de personas que no deberían tener beneficios penitenciarios. La pregunta, ¿por qué? Vamos a caer en un estado policial, pero ¿por qué? Un estado persecutorio. Claro, ¿por qué? Esas personas tienen el mismo derecho que otra persona, ¿no? Pero para eso sí hay un mea culpa como Estado que tiene que tratar a cada uno de manera individual. No a todos los presos son iguales, de manera individual, cada quien con su tratamiento, con su propia historia. Y es que en el campo político lo que interesa es conseguir votos, ¿no? Es más fácil decir, metamos preso a quien ha encadenado a su perro, que preocuparse por la cuestión real, por la cuestión a profundidad. Entonces, y hay algo que no podemos tampoco no mencionar, es que dentro de las cárceles lamentablemente hay muchísima paso de dinero, paso de beneficios, y pues eso tampoco hace posible que exista esta separación real de personas privadas de libertad, porque manda más del dinero que realmente la situación de los presos, ¿no? Definitivamente yo creo que uno de los grandes errores que tuvo el gobierno actual fue eliminar el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. No sé si es coincidencia, pero a partir de que se eliminó el ministerio y que se lo trató como algo alejado, porque ¿de qué se encargaba el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Pues su gran dirección era la Dirección de Rehabilitación Social, y era una dirección sumamente grande. Entonces, en el momento en que se separó o que se eliminó y que le pusieron como una secretaría agregada a la Presidencia de la República, le estás dando un tinte de que eso no es tan importante, ¿no? Claro, y no es tan importante, ¿no? A la final son presos. Entonces, realmente el mensaje que estamos dando a la sociedad no es el correcto, y ahí están los resultados. Nosotros, volviendo a la regla de Mandela, por favor. Allí tratan particularmente la discriminación. Nadie puede ser discriminado, ninguna persona privada de libertad puede ser discriminada por sexo, color, raza, religión, preferencia sexual. O sea, son grupos vulnerables, tienen que ser atendidos como tales. Las personas que componen el conjunto de LGTBI, entonces todas esas personas tienen que tener un tratamiento especializado. Los penados no pueden estar junto con los procesados. Los procesados todavía tienen estado de inocencia, no pueden estar. Y en Argentina el tratamiento penitenciario es individualizado, debe ser individualizado. Y México ha ido un poquito más allá. El tratamiento individualizado es voluntario, es decir, la persona dice cómo quiere tratarse y cómo se va a querer rehabilitar dentro del sistema penitenciario. Muchas gracias. Nuestro director nos indica que es tiempo de cerrar este tercer segmento, pero vamos a volver en un instante con la parte conclusiva de este programa. No vaya usted a cambiar de canal, se viene lo mejor, para que usted comprenda un poquito todo el entorno de este mundo penitenciario, de esta gente privada de la libertad. El doctor Rodrigo Buccelli Mera, un importante jurista, penalista de nuestro país, decía que no se puede entender a la ley en su aspecto punitivo hasta que no se tiene un familiar preso. Entonces posiblemente eso nos tenga que suceder para que tomemos conciencia. Pausa y volvemos. No cambie de canal. Inicio de espacio publicitario. ¡Qué buena noticia! La Universidad San Gregorio, pensando en la prevención de la salud de la comunidad universitaria, ha instalado un laboratorio clínico, en donde los trabajadores, docentes y personal administrativo se realizarán exámenes médicos ocupacionales y de control periódico. ¿Te parece genial? Pues es solo el comienzo. Nuestros estudiantes también recibirán el servicio y de esta manera la comunidad universitaria participará en programas preventivos en salud. Universidad San Gregorio de Portoviejo, formando una generación segura y saludable. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad. Es legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio contabilidad y auditoría, porque soy gregoriano y esta es mi universidad.
Fin de espacio publicitario. Amigos, estamos para cerrar este programa de Hablemos Derecho, programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Lastimosamente el tiempo ha volado en compañía de dos mentes tan claras que nos han hecho ver desde otra perspectiva todo este mundo de los privados de la libertad, que usted también debe asumir su rol y tomar como referente esto que hemos hablado a lo largo del programa. Pero ya en la parte conclusiva queremos concederle la palabra a Francisco José para que un poquito resuma todo lo dicho y quizá encuentre en un minuto la manera de dejar este corolario efectivo para cerrar el programa. Bien, bueno, básicamente creo que hay que hacer una toma de conciencia. El Estado tiene que hacer una toma de conciencia para invertir en políticas penitenciarias y postpenitenciarias. Tiene que tener una justicia especializada en la materia y dotarla de las herramientas y los elementos que necesita para poder darle a los individuos el tratamiento individualizado para poder resocializarlos, reeducarlos y reinsertarlos a la sociedad. Concientizar a la familia, porque sin la familia, esa unidad social tan importante de sostén del ser humano no puede resocializar a la persona. Y seguidamente concientizar a la sociedad de que es ella la responsable que mediante la privación de la libertad ha decidido que esa persona debe rehabilitarse, pero a su salida, luego de que recobra la libertad, esa sociedad tiene que volver a acoger a esa persona para que la reinserción sea real y no ficticia. Y finalmente creo yo que el Estado tiene que tomar conciencia de que hay que capacitar a todos los agentes penitenciarios, a la sociedad en su conjunto y a todos los operadores del derecho. Muchísimas gracias, Francisco José. María del Mar, tu cierre conclusivo, por favor. Bueno, definitivamente el derecho penal no tendrá ningún sentido si no sabemos cómo atacar sus causas, las causas de la criminalidad. Si entendemos las causas, vamos a entender que no todas las personas hacen una libre elección entre lo que está bien y que está mal. Responden a muchas otras causas estructurales, sociales, por las cuales cometen ilícitos. Si entendemos eso, vamos a poder aplicar un derecho penal realmente efectivo. Tenemos otros tipos de justicia, justicia terapéutica, justicia restaurativa, procesos de conciliación, que al menos procesos de conciliación ya nuestro Código Orgánico Integral Penal los reconoce y que no aplicamos, es la falta de aplicación, porque seguimos pensando que el derecho penal va a solucionar todo. Y lamentablemente yo cada vez tengo un Código Orgánico Integral Penal más grande y me siento cada vez menos segura. Definitivamente tenemos que dar un tratamiento especializado a las personas privadas de libertad, sin olvidar que son seres humanos que han cometido un ilícito y que ya su pena es la pérdida de libertad. La responsabilidad es del Estado, pero también es del privado. También es de nosotros de no estigmatizar a un exconvicto. También debemos abrir a esta resocialización nuestras empresas, nuestros trabajos, para que puedan también sentirse parte de la sociedad, ¿no? Finalmente, un autor menciona, ve a tus cárceles para ver cómo es tu sociedad. Así es. Realmente muchísimas gracias, estimados colegas. Ha sido un gusto inmenso haber podido compartir con ustedes. Antes de despedirme y luego de agradecerles nuevamente por la gentileza, pues citar, Televisión Manavita, eso es nuestro canal 30, los días martes 9 de la noche. Pero nos retransmiten Jama TV del Cantón Jama, Hippie TV del Cantón Hippie Japa, Hechos de Ecuador del Cantón Chone y por supuesto pueden mirar nuestro programa a través de San Gregorio TV en YouTube. Un abrazo a todos, hasta siempre.